nos sugiere la palabra idolatría? Todos en algún momento, o muchos, cuando pensábamos en un principio en la palabra idolatría, nos venía a la mente, por ejemplo, indígenas ante estatuas, una actitud de baile, una actitud de movimiento, y decíamos, es evidente que esto es idolatría. Es evidente lo que se está haciendo. Pero hay también más formas de idolatría. ¿Me acompañáis al libro de Éxodo? Primeros libros del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20. Leemos en el verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si este texto estuviera aislado, sería natural suponer que se refiere a la adoración de imágenes distintas de Yahvé. O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a Isaías, vamos a Isaías, en Isaías capítulo 44, Isaías 44, verso 9, que dice: los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. En este contexto vemos a Isaías ridiculizando a la idolatría babilónica, ¿no? O también podemos ver en el libro de Romanos al apóstol Pablo, cuando hace alusión al mundo grecorromano, que tanto se caracterizó también por sus imágenes, sus ídolos, que hoy en día también se les tiene en cuenta, ¿no? Romanos 1, verso 23, dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero en el contexto en que se encuentra este segundo mandamiento, no se puede referir solamente a esta clase de idolatría. Porque si así fuera, vamos a decir, no haría sino repetir el pensamiento que viene en el primer mandamiento, ¿no? Amarás a tu Dios. Por tanto, queremos mencionar que el segundo mandamiento consiste en que la idolatría no solo en la adoración a dioses falsos, sino también en la adoración al Dios verdadero por medio de imágenes. Esto significa que no hemos de hacer uso de representaciones visuales del Dios ni de ninguna de las personas de la Trinidad para fines de adoración. Por lo tanto, este mandamiento no se refiere no tanto al objeto de la adoración, sino al modo y la forma en que se realiza. O sea, no hemos de usar estatuas o figuras de aquel a quien adoramos. A primera vista parece extraño, ¿no?, que una prohibición de esta naturaleza esté entre los 10
vamos a decir, principios básicos de la religión bíblica. Porque en un primer momento no parecería tener mayor sentido. Pero podemos preguntarnos, ¿qué peligro puede haber en que el que adora se rodee de estatuas, se rodee de figuras, si lo ayudan a elevar su corazón ante Dios? Estamos acostumbrados a tratar la cuestión de estas cosas muchas veces en base a gustos, en base a temperamentos. Vivimos un sistema también donde todo se hace en base a imágenes, en base a símbolos, hasta el punto de que no se comprende muchas de las cosas si no tienen sus símbolos, si no tienen su imagen, ¿no? Sabemos que hay personas que tienen crucifijos en sus aposentos, en sus dependencias, y el testimonio de esas personas es de que estos elementos les ayudan a pensar en Cristo, ¿no? O sea, a algunos les ayudan en la adoración. Y claro, uno puede plantearse, ¿y esto qué daño puede hacer? Dios dice en forma muy categórica, no y hacerse imagen para uso de culto. Este mandato prohíbe no solamente el uso de figuras y estatuas que representan a Dios, sino también, vamos a decir, incluso en representación del hombre, ¿no? También prohíbe el uso de figuras de Jesucristo como hombre, sabiendo que Jesucristo fue y sigue siendo hombre, ¿no? Porque todas las figuras se hacen necesariamente según la semejanza del hombre ideal, como lo concebimos nosotros. Y por tanto están sujetas a la prohibición que establece este mandamiento, ¿no? Por tanto, este mandamiento nos obliga a separar la adoración, tanto pública como privada, de las figuras, de las estatuas de Cristo, como también de las figuras y estatuas del Padre, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esta prohibición? La Biblia nos muestra que la gloria de Dios y el bienestar espiritual del hombre, ambos están estrechamente vinculados. Como ocurre en muchas áreas, hay líneas distintas de pensamiento. Pero podemos meditar que las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. O sea, la semejanza de las cosas que hay en el cielo, por ejemplo, sol, estrellas, en la tierra, hombres, animales, en el mar, todo tipo de peces, no constituyen una semejanza justa de su creador, ¿no? Una imagen verdadera de Dios no se ha de encontrar en todo el universo y por ello afecta a su gloria. Concebir imágenes de Dios ya en sí es un acto impío, porque la imagen en sí no representa todo lo que hay. Porque vamos a decir que el punto aquí no solo es que la imagen represente a Dios con cuerpo, con miembros, cuando en realidad no tiene ninguna de estas dos cosas, ¿no? Vamos a decir, el núcleo de esta cuestión, de esta objeción a las figuras, es el hecho de que esconden parte de la verdad acerca de la personalidad, acerca del carácter, del ser al que pretenden representar, ¿no? En este caso a Yahvé, el Señor. Por ejemplo, si recordamos en el Antiguo Testamento, Aarón hizo un becerro de oro, es decir, una figura en forma de toro.
El propósito era hacer una imagen de ese Dios poderoso que había sacado a Israel de Egipto, como símbolo de poder, como símbolo de fortaleza. Pero este símbolo, ¿qué idea de su carácter moral, qué idea de su justicia, qué idea de su bondad, qué idea de la paciencia del Señor se extrae contemplando esta figura, ¿no? La imagen de Dios, vamos a decir, escondía, en este caso, ¿no? No quedaba reflejada correctamente. De la misma forma, en el ejemplo que inspiran los crucifijos, también es empañada la gloria de Cristo, porque oculta su deidad, su victoria en la cruz y de su reinado presente. El crucifijo nos habla de la debilidad humana de Jesús, pero esconde su fortaleza divina. Menciona la realidad de su dolor, pero esconde de nuestra visión la realidad de su gozo, de su poder, de resurrección. En ambos casos, tanto el becerro como en el crucifijo, vamos a decir, este símbolo resulta indigno por todo lo que deja de evidenciar. Y así con todas las representaciones que podamos imaginarnos, ¿no?, acerca del Señor. Volvamos a Isaías, al libro de Isaías. En Isaías capítulo 40, en el verso 18, leemos, Isaías 40, 18, leemos: ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Después de declarar esto, la Escritura nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Con qué imagen? Claro, ante esta pregunta no cabe respuesta, sino solamente ese respetuoso silencio, ¿no? Porque el objeto de esta pregunta es recordarnos que es tan absurdo pensar que una imagen modelada pudiera constituir una semejanza aceptable del Creador, ¿no? Las imágenes tienden a engañarnos a los hombres, porque sugieren ideas falsas acerca de Dios. La forma en que lo representan no suele ser del todo adecuada. Altera nuestros pensamientos e incluso puede llegar a imprimir en nuestra mente errores en cuanto a su carácter y su voluntad. Porque, como hemos dicho, no hay elemento que muestre todas las características. Aarón, cuando hizo esa imagen en forma de becerro, llevó a los israelitas a pensar que Dios era un ser que podía ser adorado de forma aceptable, con frenético libertinaje, porque si estudiamos el contexto veremos que todo eso se transformó en una fiesta donde, diríamos en nuestro lenguaje, se les fue de las manos. De la misma manera, un crucifijo puede confundir la devoción acerca del valor del dolor físico, porque omite, como que no refleja, ¿no?, al Salvador resucitado. Sabemos que psicológicamente, cuando tenemos una imagen, nuestros pensamientos se reflejan, se inspiran en lo que vemos, y la oración que podemos enfocar hacia esa imagen, podemos llegar a pensar en la adoración
en base a lo que vemos en esa imagen. Por eso podemos decir que si adoramos a esta imagen y esta no es una representación fiel de Dios, estaríamos afectando el segundo mandamiento. Por eso Dios prohíbe que hagamos uso de imágenes con vistas a culto, ¿no? Recordemos que nosotros fuimos hechos a su semejanza, pero no debemos pensar que el Señor existe en nuestra semejanza, porque pensar así es ignorancia y por tanto indica no conocerle. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, sabemos que el mundo no conoció a Dios. Sabemos que el mundo no tuvo conocimiento de Dios. Por eso, pensando en lo que hemos dicho, en lo positivo, vamos a decir, este mandamiento, segundo en Deuteronomio, constituye un llamado a que reconozcamos que Dios, creador, es trascendente, es misterioso, es inescrutable, que está más allá de nuestra imaginación humana. Nos exhorta a que nos humillemos, a que escuchemos su voz y aprendamos de Él, y a que permitamos que Él nos enseñe cómo es y en qué forma debemos pensar en Él. Dentro de Isaías, vamos unos pocos capítulos para adelante, en Isaías 55, verso 8, leemos. Isaías 55, 8, leemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Vamos al libro de Romanos. En Romanos capítulo 11, en el verso 33, leemos: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Señor está por encima de nuestra comprensión. Por eso la persona de Dios no es como la nuestra. Su sabiduría, sus propósitos, su escala de valores, su modo de proceder, son tan distintos de los nuestros. No podemos imaginarlos, por mucho que pensemos en el hombre ideal. No podemos conocer a Dios a menos que Él mismo nos hable y nos diga cómo es, que es justamente lo que Él ha hecho. Dios ha hablado a sus profetas y a nosotros por medio de su palabra, por medio de su propio Hijo, y mediante dicha revelación que está a nuestra disposición en la palabra de Dios, podemos formarnos una noción correcta de Dios. Sin su palabra jamás podremos alcanzar ese conocimiento del Señor. Lo positivo en la fuerza de este segundo mandamiento que hemos leído nos obliga a tomar nuestros conceptos de Dios, de su propia palabra, y no de otra fuente cualquiera que sea.
Este es el aspecto del mandamiento que se desprende con claridad de la forma misma en que está expresado. Porque habiéndose prohibido la manufactura y adoración de imágenes, Dios se declara, como dice el texto, celoso para castigar no solo a los adoradores de imágenes en sí, sino a todos los que lo aborrecen, en el sentido de que no tienen en cuenta sus mandamientos, ¿no? En el contexto, lo más natural y lo que se espera sería una amenaza dirigida directamente a los que usan imágenes. ¿Por qué, en cambio, la amenaza de Dios tiene aplicación general? Seguramente esto es así para que comprendamos que quienes hacen imágenes y se valen de ellas para el culto, como consecuencia, vamos a decir, su forma de pensar, sus ideas, van a descuidar de manera importante la revelación de Dios en todos los aspectos. Porque quien se asocia a unas imágenes para adorar a Dios, aún no ha aprendido a amar la palabra de Dios, ni a prestarle atención. Es cierto que en nuestra naturaleza humana, las imágenes, los símbolos, nos ayudan mucho, mucho. Pero corre el peligro de que al final estamos pendientes de lo que vemos, de lo que tenemos y nos desvía de su sentido. En el libro de Deuteronomios, acompañarme, en el capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, vemos a Moisés en el versículo 15, cuando dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Aquí vemos a Moisés oponiéndose, vamos a decir, a la fabricación de estas imágenes. Recuerda al pueblo que en Sinaí tuvieron pruebas de la presencia de Dios, pero no hubo representación visible de su persona, sino que escucharon su palabra. Y Moisés exhorta al pueblo a que, diríamos, como a vivir al pie del monte, donde la misma palabra pueda ser escuchada en sus oídos, ¿no? Directamente, sin imágenes para distraerlos. La enseñanza está clara. Dios no mostró un símbolo visible de sí mismo, sino que habló. Por tanto, debemos buscar obedecer su palabra. El que hace una imagen de Dios adopta para ella los conceptos que le ofrece esa fuente humana, ¿no? Más bien que lo que Dios dice de sí mismo. Y esto es lo que está mal. O sea, no hay imagen que realmente refleje toda la naturaleza de Dios, todas las características, todos sus atributos, todo. Diríamos que se quedan muchas cosas fuera. Por eso, ¿hasta qué punto podemos preguntarnos? ¿Hasta qué punto guardamos el segundo mandamiento? ¿Estamos seguros que el Dios que procuramos adorar es el Dios de la Biblia? Jehová de la Trinidad. ¿Estamos seguros de que adoramos a Dios como Él es? ¿O son nuestras ideas en cuanto a Dios que no
coinciden tal vez. ¿Cómo puedo saberlo? El Dios de la Biblia ha hablado por su Hijo. La luz del conocimiento de su gloria aparece en el rostro de Jesucristo. ¿Acostumbro a contemplar la persona y la obra del Señor Jesucristo con el propósito de ver en ellas la verdad en cuanto al carácter y la gracia de Dios? Al aprender a contemplar a Cristo, veo en Él todos los propósitos y los planes de Dios. Si he podido ver todo esto y si he podido con la mente y con el corazón acudir a la cruz y allí apropiarme de la solución que me ofrece la cruz, entonces sí puedo saber que estoy rendiendo culto de adoración al Dios verdadero. Porque a fin de cuentas, Él es mi Dios. Y desde ya disfruto de la vida eterna. Acompañarme al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Juan 17, verso 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa vida eterna que ya ha empezado, esa vida eterna que ya estamos disfrutando desde el momento que estamos aprendiendo a contemplarle, desde el momento que estamos aprendiendo a buscarle. Cerramos nuestros ojos. Desde el momento en que le decimos al Señor que Él haga su obra en mí. En ese momento que entendemos que Dios es nuestro Padre, en ese momento que Dios pone ese fuego en nuestro corazón, pone ese anhelo por conocerle, pone ese deseo de seguirle. Y en la medida que, como dice la palabra, cuando vemos a Jesús, cuando contemplamos a Jesús, porque Él dijo a sus discípulos, Él es el camino al Padre. Señor, ciertamente necesitamos de ti. Ciertamente, Señor, necesitamos contemplarte. Señor, pon en cada uno de nosotros ese anhelo por buscarte, por anhelar escuchar tu voz, por desear que tú nos moldees, por desear despojarnos de tantas cosas que hay en nuestras vidas que no son de tu agrado. Señor, esta obra solo la puedes hacer tú. Esta obra, Señor, que tú un día iniciaste, como dice Pablo en Filipenses, esa buena obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros y que la continúas y la continúas.
Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor. Porque solamente tú puedes darnos esa perseverancia. Señor, tú dices en tu palabra que la fe es un regalo que viene de ti. Y así como reconocemos cada día nuestra dependencia de ti, así como reconocemos cada día nuestra necesidad de ti. Porque como decía el apóstol Pablo, tú produces en cada uno de nosotros el querer, el hacer. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. No nos sueltes jamás. Ten misericordia, Señor. Y regálanos, Señor, ese anhelo, esa conciencia de querer buscarte, querer contemplarte. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Señor, apelamos a tu misericordia, Señor, por si hubiera alguien entre nosotros en esta mañana, Señor, que aún no ha tenido ese encuentro personal contigo, Señor. Inquieta su corazón, Señor. Inquieta su corazón, como lo hiciste con nosotros, Señor. Inquieta su corazón. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Tú que eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Haz tu obra, Señor, como la hiciste en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta vida eterna. Gracias, Señor, por este anhelo que has puesto en nuestros corazones de desear conocerte, Señor. Danos esa conciencia, Señor, para que podamos entender el precio, Señor, para que podamos entender lo que eso supone, Señor. Danos esa conciencia, Señor, de que esa obra que tú has iniciado, Señor, tiene que ir a más, a más. Enséñanos a morir al yo. Señor, no queremos quedarnos atascados con el regalo recibido, Señor. Porque sabemos que tú nos has puesto aquí, Señor, para que tu obra continúe, Señor. Y otros escuchen acerca de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Nos ponemos a tu disposición, Señor. Agita nuestras vidas, Señor. Mueve lo que tengas que mover, Señor. No permita, Señor, que nos quedemos atascados, Señor, con el regalo de la salvación nada más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.